Hola estudiantes del grado noveno de la institución educativa San Pedro Claver. Hoy venimos con un nuevo video para dar continuidad al estudio de los números racionales. En el día de hoy vamos a estar trabajando el concepto de número decimal. Hemos estudiado en clase que los números decimales son un complemento de los números enteros y que permiten formar los números racionales. Esto nos permite comprender por qué los números racionales son más grandes o es un conjunto numérico más grande que los números enteros. Hemos visto en clase cómo a cada número fraccionario, a cada racional, le asociamos un número decimal. Esta tabla que ustedes están viendo es parte de la guía que trabajamos en clase y entonces lo primero que vamos a hacer es comprender cómo se clasifican los números decimales. Resulta que los números decimales pueden ser de tres tipos. Pueden ser decimales exactos, pueden ser decimales periódicos puros o pueden ser decimales periódicos mixtos. Estas categorías no se pueden compartir. Es decir, que un número decimal, si es exacto, ya no puede ser periódico puro o periódico mixto. O si un número decimal es periódico puro, ya no puede ser ni exacto ni mixto. O que si un número es mixto, periódico mixto, ya no puede ser periódico puro o exacto. Realmente encontrar un decimal es mucho más fácil de lo que se pensaba. Para poder encontrar el decimal, simplemente cogemos el fraccionario. En este caso vamos a estudiar 9 medios. Para yo encontrar su decimal, simplemente hago la división entre 9 con 2, el numerador entre el denominador. Si yo hago esta división completa, me va a dar 4,5. Ahora, si cogemos el fraccionario 10 tercios y hacemos la división 10 entre 3, esto me va a dar un número que nunca va a parar. 3,333 y le voy a poner puntos suspensivos al final porque indica que eso nunca va a parar. Si usted lo hace en la calculadora, pues se va a dar cuenta que la calculadora se le llena de puros 3. Tenemos 25 sextos, que si yo hago la división 25 entre 6, me va a dar 4,16 y se empiezan a repetir 6 indefinidamente. Estos son los tres tipos de decimales que se van a trabajar o que existen como tal. ¿Por qué llamamos a la primera categoría decimal exacto? Exacto, en otras palabras, también lo pueden llamar finito. Finito es porque después de la coma hay una cantidad finita de cifras. Puede ser una cifra después de la coma, dos cifras después de la coma, tres cifras después de la coma. En el caso del ejemplo que está en la tabla, pues estamos viendo que tiene solo una cifra después de la coma. Entonces es una cantidad finita. Para, o sea, cuando el decimal para y no continúa más, decimos que es un decimal exacto. En la definición dice acá, tiene un número finito de cifras decimales. Finito. ¿Es la única categoría que existe? No, tenemos los decimales periódicos puros. ¿Por qué los llaman periódicos puros? Bueno, lo primero que hay que tener en cuenta con este tipo de decimales es que son infinitos en las cifras decimales. Es decir, después de la coma nunca van a parar, nunca podré encontrarle un final, siempre van a seguir, van a seguir, van a seguir y van a seguir. ¿Qué característica tiene especial? Pues resulta que después de la coma yo observo que hay un número que se empieza a repetir, repetir, repetir y siempre me va a estar dando ese mismo resultado después de la coma. En ese caso, esos van a ser los periódicos puros. Se dice periódico, pues porque en matemáticas cuando algo se está repitiendo, en física cuando algo se está repitiendo, se dice que tiene un periodo. Por eso decimos que son periódicos, porque se repiten. Y por último tenemos la categoría de los periódicos mixtos. Ahora, observen que los dos últimos tienen en común la palabra periódico, pero diferencian en que uno dice puro y el otro dice mixto. Pues resulta que es que el mixto tiene un número o tiene una particularidad que existe un número o dos, pueden ser tres,
que no se repiten, pero que después de esos se empiezan a repetir y se empiezan a repetir. Entonces, observen que después de la coma, en el caso de los periódicos mixtos, que es este caso, después de la coma no todos son iguales. Hay uno, a veces son dos, a veces son más, que no se repiten. Por eso se llama periódico mixto. Ok, recordemos que para el caso del periódico mixto, a veces podrá ser muy cansón cargar con tantas cifras decimales. Entonces, hay una forma de abreviarlo y es, escribo el número que está antes de la coma, y como yo sé que después de la coma el 3 se sigue repitiendo, yo voy a hacerle una especie de gorrito, así le dijimos en clase gorrito, encima que me indica que el 3 se está repitiendo. Para el caso del número periódico mixto, yo no le puedo poner el gorrito a todos los números después de la coma porque es que no todos después de la coma se están repitiendo. Es decir, el único que se está repitiendo después de la coma es el 6. Entonces, en el caso del periódico mixto, el gorrito únicamente va a estar en el 6. Bueno, entonces tenemos que la clasificación de los números decimales está de esta manera. Expresiones decimales, que es lo que estamos viendo, expresiones decimales, que pueden ser exactas o pueden ser periódicas. Y las periódicas pueden llegar a ser o mixtas o puras, eso ya lo sabemos. Bueno, hay unos ejemplos aquí. En este caso vamos a pintar con verde el primer ejemplo. Vamos a pintar con azul el segundo ejemplo. Y vamos a pintar con rosado el tercer ejemplo. Ok. Entonces, el que está de verde, 5 cuartos, perdón. Su decimal al hacer la división me da 1,25. Todos sabemos que como termina después del 5 para no siguen más decimales, entonces tenemos que eso es un decimal exacto o un decimal finito. El que está pintado de azul, que es el segundo, tenemos 7 tercios. Si yo hago la división me da 2,33333 y mire que aparecen los puntos suspensivos. Quiere decir que ese 3 se sigue repitiendo. En este caso sería un decimal periódico puro. Y para el caso del 17 sextos, que es el tercero, tengo 2,83333 y recuerden que como hay un número que no se está repitiendo después de la coma, entonces ya me permite a mí saber de que ese es un decimal periódico mixto. Los elementos que componen un número decimal tienen nombres. El que está antes de la coma, se llama parte entera. Este señor va a ser la parte entera. Y el que está después de la coma va a ser parte decimal. Este para el caso de los exactos. Para el caso de los periódicos puros cambia, porque si yo tengo un número que se está repitiendo, entonces el que está antes de la coma nuevamente se llama parte entera, siempre va a ser parte entera el que está antes de la coma, pero en este caso el que está debajo del gorrito se va a llamar el periodo. Y para el caso de los números periódicos mixtos, que es este caso, entonces tenemos lo mismo, el número que está antes de la coma, parte entera, el que está debajo del gorrito se llama periodo, pero como en el caso del mixto hay uno nuevo ahí que no lo habíamos nombrado, ese lo vamos a llamar anteperiodo. ¿Por qué anteperiodo? Los chicos ya saben, porque está antes del periodo. ¿Listo? Eso es lo que compone la clasificación y la distribución de números decimales dentro de los números racionales. Bueno chicos, entonces en la fotocopia viene este primer punto para desarrollar como guía y dice que calcule la expresión decimal que le corresponde a cada una de las siguientes fracciones. Entonces, para el primer caso, podríamos empezar por este. Vamos a solucionar este primer ejercicio. Usted simplemente tiene que hacer la división entre 3,5. Para estos casos yo les dejé a los chicos que trabajaran con calculadora, ¿sí? Simplemente trabajaran calculadora únicamente para esta parte, ya después nuevamente retomamos sin calculadora. Entonces,
tenemos que 3 dividido entre 5 me da 0,6 y no sigue más. O sea, ahí paró todo. Ah, entonces yo ya sé que como este paró, después de la coma solo hay una cifra, entonces este es un decimal exacto. Vamos ahora a hacer el C como ejemplo, porque no los voy a hacer todos. Tenemos 2 dividido entre 9. Si yo utilizo una calculadora o lo hago a mano, tengo que encontrar que esto me va a dar un decimal que nunca va a parar y que siempre va a estar conformado por un 2 después de la coma. En este caso, si yo lo abrevio, me debería quedar 0,2 y como 2 es el que se está repitiendo después de la coma, vamos a poner el gorrito. Y todos sabemos que esto es un decimal periódico puro. Vamos a hacer este caso en especial, 15/7. Si yo utilizo una calculadora, esto me va a dar los siguientes resultados. O si lo hago a mano, también me van a dar los siguientes resultados. 2,428,5,7,1,42,85,71,428 puntos suspensivos. Podríamos dejarlo hasta ahí. Observen que pareciera que no hubiera un orden, pareciera que no se están repitiendo, pero en clase nos dimos cuenta que realmente sí se están repitiendo. Que el número es 1, 4, 2, 8, 5, 7 y ciérrelo ahí porque después vuelve y me aparece 1, 4, 2, 8, 5, 7 y después vuelve y me aparece. Sino que como la calculadora no tiene un tablero infinito, pues ella en algunas partes va a parar. Normalmente las calculadoras de muchos celulares mostraban este resultado: 2,14287571442 y mi calculadora en el caso de mi celular paraba hasta acá, no me alcanzaba a mostrar este 8 y la calculadora, como no puede continuar, cogía este 8 y lo aproximaba a la siguiente cifra, me escribía esto. Pero yo lograba identificarlo. A los chicos les dijimos en el salón, volteen la pantalla del celular y muchas veces en la mayoría de las calculadoras se ampliaba el rango y me mostraba muchos otros valores. Tienen que tener mucho cuidado. Si se ven muchos números pero no encuentro un orden, traten de identificar claramente cuál es el número que se está repitiendo. En este caso, yo ya sé que se está repitiendo el número 142,857 y a este número yo le ponía un gorrito y entonces yo ya podía decir que este era un número decimal periódico puro. Un estudiante en clase me preguntó, profe, yo ya sé cómo convertir un fraccionario en decimal haciendo división. Y me preguntó, ¿y cómo puedo convertir un decimal en fracción? Es decir, ¿cómo hago el proceso inverso? ¿Cómo me devuelvo? Eso es lo que vamos a hacer en esta parte del video. Vamos a mirar qué procesos se deben seguir para convertir un número decimal en fraccionario. Usted puede indagar en internet, en libros y se va a dar cuenta que existen muchas maneras y existen muchas formas de convertirlos. En este caso, pues vamos a utilizar las más comunes. Lo primero, y se lo he dicho a todos mis estudiantes, lo primero que usted tiene que tener claro para poder convertir un número decimal en fracción es saber de qué tipo de decimal estamos hablando, porque no todos se convierten de la misma forma. Por ejemplo, los decimales exactos se convierten de una forma totalmente diferente a la forma como se convierte un decimal periódico puro y también diferente la forma en la que se convierte un decimal periódico mixto. En estos tres primeros ejemplos tenemos ejemplos de fracciones exactas. Todas estas que ustedes están viendo acá son son decimales exactos. Son decimales exactos. ¿Por qué exactos? Pues porque después de la coma
hay una cantidad finita de cifras y paramos. Entonces, ¿qué proceso debo seguir yo para convertir un decimal exacto en fraccionario? Les dije, cuando el decimal es exacto, utilizaremos potencias de 10. Utilizaremos potencias de 10. ¿Cuáles son? 10, 100, 1000, quizás en algunos casos 10.000, pero es muy complicado porque pues son números ya muy grandes que no tiene sentido los trabajemos. ¿Cómo se utilizan esas potencias de 10? Bueno, lo que yo les dije a los estudiantes es, construya una línea para hacer un fraccionario. Lo primero que usted va a hacer es coger este número, que es el número decimal original, y le va a quitar la coma y lo va a dejar aquí encima del fraccionario como numerador. Y debajo como denominador vamos a poner una de estas potencias de 10. Puede ser 10, puede ser 100 o puede ser 1000, eso depende. ¿De qué depende? Depende de cuántas cifras decimales tenga el número que yo estoy trabajando. En el caso del 2,5, pues solo tengo una cifra decimal. Entonces voy a utilizar un número con potencia de 10 que solo tenga un 0. Entonces debajo del 25 voy a escribir un 10. Luego simplificamos. Si sacamos si sacamos quinta, porque mitad no podemos sacar, si sacamos quinta de 25 vamos a dividir por 5. Quinta de 25 es 5 y quinta de 10 es 2. 5 medios. Si usted coge este fraccionario y hace las divisiones, se va a dar cuenta que vuelve y llega al decimal del cual usted arrancó. Vamos a hacer entonces el siguiente ejemplo. Tenemos el decimal 4,2. Lo vamos a convertir en fracción. Ya sabemos que 4,2 es un decimal exacto o es un decimal finito. Entonces construimos la línea del fraccionario, escribo 42 arriba, que es coger este número sin coma, me da 42 y debajo de él voy a poner una potencia de 10. ¿Cuál potencia de 10 utilizamos? Pues tengo que mirar cuántas cifras tiene este decimal. Este decimal solo tiene una cifra después de la coma. Por lo tanto, voy a utilizar una potencia de 10 que solo tenga un 0. Entonces sería 10. Simplificamos. Aquí sí podemos sacar mitad. Mitad, vamos a simplificar por 2. La mitad de 42 es 21. La mitad de 10 es 5. Si usted coge 21 y lo divide entre 5, le vuelve a dar 4,2. Para el último caso tenemos un 0,28. Entonces, primero, escribo el número decimal sin coma, este número sin coma. Muchos estudiantes empezaron a dudar. Profe, si yo le quito la coma me queda este número, 0,28. ¿Ese 0 lo puedo quitar? Claro, ese 0 no está agregando nada ahí a la izquierda. Entonces, en este caso lo podemos dejar como solamente 28. Y observamos que después de la coma hay dos cifras decimales. Entonces, en este caso vamos a coger una potencia de 10 que tenga dos ceros. Y entonces aquí iría un 100. Si simplificamos por 2, la mitad de 28 es 14 y la mitad de 100 es 50. Podemos seguir sacando mitad. La mitad de 14 es 7 y la mitad de 50 es 25. Ya no puedo simplificar más. Este es el fraccionario al que tengo que llegar y para saber si me quedó bien, los estudiantes vienen y cogen 7, lo dividen entre 25 y les tiene que dar 0,28. Bueno, listo. Entonces ahora vamos a tratar de comprender la conversión de un número decimal periódico puro. Para eso utilizamos estos dos ejemplos. Estos dos ejemplos son ejemplos de números decimales periódicos puros. Ya eso ustedes lo tienen clarito, clarito, clarito. Son ejemplos de números decimales periódicos puros. Bueno, la conversión cambia un poquito. Cambia porque yo les dije a los chicos, aquí va a aparecer una resta en algún momento.
¿Pueden haber otras formas? Sí, pueden haber otras formas. Yo trato de ser esta que es como la más común y la que a veces se le facilita a los estudiantes. Lo primero que yo le dije a los estudiantes es escriba abreviado ese número decimal periódico puro. Todos saben que en este caso se escribe 0,5 gorrito. Y sobre este número me queda más fácil trabajar. Lo primero que ustedes tienen que hacer es construir la línea. Esta línea quizás sea un poco más larga que en el anterior porque vamos a hacer una resta acá. Escriba el número sin coma y sin gorrito. Si yo escribo el número sin coma y sin gorrito, pues voy a estar escribiendo es 0,5. Pero yo sé que en este caso este 0 ni quita ni pone. Entonces me queda solamente 5. Le voy a hacer una resta. ¿Quién resta? Va a restar el número que está como parte entera, o sea, el que está antes de la coma. Ese número va a aparecer aquí restando. Y en la parte de abajo del denominador ya no ponemos ni 10, ni 100, ni 1000, sino que en este caso vamos a trabajar con 9, 99, 999 y así sucesivamente. ¿De qué depende? De cuántas cifras tenga el periodo. En este caso, cuántas cifras hay debajo del gorrito. Debajo del gorrito solo tengo una cifra, entonces voy a coger únicamente un 9. Entonces viene este señor aquí. Hago la resta. A 5 le resto 0, todos sabemos que es 5 y debajo va el 9. Y este señor, como no se puede simplificar, ahí queda. ¿Cómo hago yo para saber si está bien? Me dice un estudiante, pues coja 5, divídalo entre 9 y le tiene que arrojar el resultado 0,5555 puntos suspensivos. Vamos ahora a hacer este segundo caso. 2,3 gorrito. Escribo la línea del fraccionario. En la primera parte, en la parte superior del numerador, escribo el número sin coma y sin gorrito. Este número sin coma y sin gorrito. Entonces me queda el 23. Le resto, ¿qué le resto? Siempre le voy a restar la parte entera, o sea, el número que está antes de la coma. Entonces ya sabemos que restamos 2. Y debajo voy a poner 9, 99, 999. ¿De qué depende? De cuántas cifras tenga este periodo. En este caso, este periodo tiene solo una cifra debajo del gorrito, entonces voy a poner un 9 en el denominador. A 23 le resto 2, me da 21 sobre 9. Puedo simplificar, sí señores, sacando tercera. Tercera de 21 es 7, tercera de 9 es 3. Si usted coge 7 y lo divide entre 3, le tendría que dar 2,333 puntos suspensivos. Esta sería la forma para convertir un decimal periódico puro. Dejémoslo claro. Decimal periódico puro. No lo vayan a confundir con el decimal exacto que fue el anterior. Periódico puro. Bueno, y para terminar este tema de las conversiones, tenemos dos ejemplos de números decimales periódicos mixtos. Recuerde que identificamos que son periódicos mixtos porque hay un número después de la coma que no se repite. Ya sabemos que ese número es el anteperiodo y los que se repiten son el periodo. Entonces ya sabemos que son periódicos mixtos. Lo primero que vamos a hacer es convertirlos en forma abreviada. En este caso me quedaría el número 1,16 y el gorrito encima del 6. Y en el de abajo sería 0,53 y el gorrito encima del 3. No le puedo poner el gorrito a estos dos porque ya sabemos que el 1 no se está repitiendo. No le puedo poner el gorrito a estos dos porque ya sabemos que el 5 no se está repitiendo. Recuerden, parte entera, anteperiodo y periodo. Esos son los tres elementos que conforman el decimal periódico mixto. En el de abajo sería parte entera el 0, anteperiodo el 5 y periodo el 3.
Tengámoslos claros porque vamos a hacer el siguiente procedimiento. Este procedimiento cambia un poco. Es diferente a los anteriores. Si ustedes se concentran, vamos a darnos cuenta que es diferente. Lo primero que van a hacer es coger este número y quitarle la coma y el gorrito. Me queda el número 116. Luego voy a hacer una resta. En este caso la resta cambia porque ya no es la resta. Aquí anteriormente decíamos que era quitarle el 1, ya no le tengo que quitar 1, sino que le tengo que quitar estas dos cantidades en este caso, o sea, el número conformado por la parte entera y el anteperíodo. En este caso sería 11. Y debajo va a ir un número conformado por ceros y nueves o por nueves y ceros. Van a estar conformados por nueves y ceros. ¿Cómo determino el 9? Dependiendo del periodo. ¿Cómo determino los ceros? Dependiendo del anteperiodo. ¿Cómo así, profesor? Sí. ¿Cuántos nueves pongo? Pues pongo dependiendo de cuántas cifras tenga el periodo. En este caso el periodo es de una sola cifra, va a ir un solo 9. Y el 0 depende del anteperiodo. ¿Cuántas cifras componen el anteperiodo? El anteperiodo está conformado por una cifra, entonces iría un 0. Vamos a borrar esta parte, ahorita no la vamos a necesitar más. Hacemos la resta. A 116 le restamos 11. Eso me daría 105 sobre 90. Simplificamos por 3. 105 dividido entre 3 me da 35. 90 dividido entre 3 me da 30. Le podemos simplificar por 5, o sea, sacándole quinta. Quinta de 35 es 7. Quinta de 30 es 6. Si yo cojo el número 7 sextos y hago la división, me tendría que volver a dar el número 1,16666 puntos suspensivos. Ahora vamos a hacer el caso del segundo número. Lo convertimos a forma abreviada. Hacemos la línea para construir el fraccionario. Quito la coma, quito el gorro, me queda el número 53. Recuerde que realmente me queda el 0,53, pero este 0 yo no lo tengo en cuenta. Luego le resto el número que se conforma por estas dos cifras. En este caso sería 0,5, que es el mismo 5. El 0 no me afecta resultados acá. Y aquí voy a poner un 9 porque el periodo tiene un número y un 0 porque el anteperiodo tiene un número. Cuando el periodo tenga dos cifras, por ejemplo así, entonces irían dos nueves. Cuando el anteperiodo tenga, por ejemplo, tres cifras, miren este número así, mire que el anteperiodo tiene tres cifras, entonces irían tres ceros. ¿Listo? ¿Cómo quedaría entonces? 53 menos 5 me daría 48 sobre 90. Saco mitad, simplifico por 2, me daría 24 y 45. Vamos a simplificar por 3. Tercera de 24 es 8. Tercera de 45 es 15. Y ahí termina el ejercicio. Si usted quiere saber si 8 sobre 15 es el resultado esperado, pues coja 8 y divídalo entre 15 y le tendría que dar el número 0,53333 puntos suspensivos. Bueno, para terminar entonces el video el día de hoy, venimos con estos dos ejercicios que están en la fotocopia. La tabla, esto ya lo hicimos en clase, sin embargo nuevamente se viene a explicar acá.
Mire que en la tabla tengo un número decimal, tengo que identificar si es exacto, si es periódico puro, si es periódico mixto, y lo convierto en fraccionario. Luego tengo un fraccionario y tengo que encontrar el decimal. Tengo un decimal, tengo que encontrar el fraccionario. Tengo un fraccionario, tengo que encontrar el decimal. Tengo un decimal, tengo que encontrar el fraccionario. El punto 4 es la misma situación. Tengo que, tengo, tengo que convertir. El cuarto punto es muy similar. Todos son números decimales, todos. Toda esta categoría son números decimales. Tengo que convertirlos a fraccionarios. Cuando los desarrollamos en clase, porque esto ya se desarrolló en clase, me di cuenta que muchos estudiantes no identifican primero qué tipo de decimal es. Si yo tengo 5,3 gorrito, tengo que identificar qué tipo de decimal es. Entonces todos sabemos que es un decimal periódico puro. Y entonces utilizo el procedimiento para convertir un decimal periódico puro. Si venimos a hacer este, por ejemplo, 0,125 gorrito, me doy cuenta que esto es un decimal periódico mixto. Y entonces utilizamos el proceso de conversión de los decimales periódicos mixtos. Y si cogemos, por ejemplo, este 7,05, ya sabemos que eso es un decimal exacto y entonces utilizamos el proceso de conversión de decimales exactos. Se los dije a los estudiantes clarito en clase. Si usted no identifica primero qué tipo de decimal es, no se ponga a hacer conversiones porque va a gastar tiempo, quizás va a hacer cosas mal y va a invertir tiempo en algo que lo puede estar haciendo mal. Primero identifique el tipo de decimal y luego póngase a hacer el proceso de conversión. Utilice los que yo le expliqué o si quiere busque en internet, puede encontrar otras formas, quizás alguna de esas se le facilite más que la que hemos trabajado en clase y usted puede hacerla por el método que quiera. Espero este tema les haya gustado, espero este tema lo hayan entendido y el próximo video vamos entonces a estar trabajando las operaciones fundamentales con números fraccionarios. Hasta luego.